George. Hola, mi Dianita, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo en orden, gracias, muy contento y un placer tener a nuestro invitado, pero preséntalo tú, lo conoces de más tiempo. Bueno, yo quiero presentar a Mauricio Arroyo, mejor conocido por Es- Gonzo. Nada más que en esta ocasión es tremendamente especial para mí porque se trata de un gran amigo. Hola, Gonzo. Por favor, Gonzo, eres el invitado, adelante. Gracias. ¿Cómo están, Diane? ¿Cómo estás, George? Qué gusto. Gracias por haberme tomado en cuenta y por haberme invitado acá a su super podcast. Qué emoción. Por cierto, qué lindos están sus micros. Me encantan. Están equipadísimos. Y para que los vean, para que nos Sí, están patrocinen. increíbles los dos. Muy claro. Importante. Patrocinadores, pónganse las pilas. Sí, Hola, ¿cómo están? bien, Qué ¿y tú? gusto. Gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. Quiero que sepan que llevo como una hora sentado enfrente de la compu esperando que llegue la hora Yo también estaba esperando este y momento, o sea, pensando qué y íbamos a contando decir, ya, ¿a qué hora es que empezamos? Bueno, yo quisiera empezar este show eh, diciéndote que muchísimas gracias porque sé cuánto trabajo tienes, de verdad. Tienes 1000 proyectos, eh, pero la invitación fue más que nada porque yo considero, y de hecho le comentaba a George, que tú sí tienes una vida que está marcada por la música Totalmente. de siempre. O sea, te puedo presentar 100%. como lo que haces, como un supervisor y un productor musical, pero en realidad tú desde, yo creo que desde que tienes memoria, eres música. Así es. Yo me acuerdo de estar en la cuna, no es broma, y despertarme en la madrugada y ver a mis papás bailando bossa nova en la sala. Y siempre así, ¿no? Siempre ha sido música. En general el arte en mi familia, pero la música es mi vida entera, siempre ha sido y ha sido lo que me ha salvado Sí. literalmente en la vida, ha sido todo, he conocido el mundo gracias a la música, he conocido a grandes amigas y amigos gracias a la música, Eh, en fin, la música es mi vida entera, es Esa es correcto. una gran anécdota, la de la cuna, porque tener la memoria y ese recuerdo, y luego, ¿qué siguió? ¿Qué siguió, Gonzo? Pues mira, en mi casa hubo mucha relación, había una relación muy cercana con brasileños. Entonces, desde chiquito, todos los fines de semana era acompañar a la gente del consulado y la embajada de Brasil, principalmente con mi mamá, porque mi papá se murió cuando yo estaba muy chico, yo tenía 5 años, y entonces no me tocó convivir tanto con él en ese sentido. Y con mi mamá, pues nos íbamos de pachanga, los acompañábamos al partido de fútbol del fin de semana y de ahí nos íbamos a casa de una amiga de mi mamá y ahí se armaban las batucadas, entonces eran tremendos fiestones. Y mi relación con la música brasileña y con el jazz principalmente en sus inicios fue, sí, claro, gracias a mi mamá. My mother told me Y de ahí, como que más bien yo estaba muy perfilado hacia el deporte. Primero quise jugar fútbol americano, pero aquí pues, es limitado, o en aquel entonces era limitado. No había como una liga de la que pudieras vivir como profesional. Creo que hoy por hoy hay, y creo que hay como más posibilidades de llegar a la NFL. Pero bueno, el chiste es que entre los trancazos y que no había mucho para dónde ir, mi mamá me dijo, ya no vas a jugar más fútbol americano. Ya estaba harta de lesiones en la casa, mi hermano jugó, mi papá jugó, entonces para ella era muy complicado, o sea, sufría mucho de ver cómo llegábamos todos golpeados todo el tiempo. Entonces de ahí, yo nunca fui muy bueno para la escuela, honestamente la escuela no me gustaba, me sentía como atrapado, iba realmente a jugar y a echar desmadre, me corrían de todas las clases. Eh, Claro, después me di cuenta en terapias y demás que estaba muy enojado por muchas otras cosas, ¿no? Por no estaba mi papá, por mil cosas, pero bueno, el chiste es que eh, yo tenía como dos caminos en ese momento. Yo hacía teatro Ok. y podía dedicarme o a actuar o al deporte. Y en algún momento mi mamá me dijo, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres jugar o quieres actuar? No, quiero jugar, definitivamente quiero jugar. Como que el hecho de estar al frente siempre me costó. Ok. Siempre he tenido pánico escénico, gruesísimo. En alguna época de mi vida, que algún día lo platicaremos, o en algún momento lo Ajá. platicamos, tuve una banda con Tito de Molotov, con Diego Suárez de Bengala, con el Chac, que fue vocalista de
Ay, se me fue el nombre. Ahorita les digo. Si se me olvidan cosas, no se desesperen, ¿eh? El COVID me dejó mal realmente. A mí también, De Gonzalo, verdad. igual, sí, te lo juro. El COVID Eh, y los años. Igual, está- igual. A sí, mí no tú me dio también. COVID, pero por alguna u otra razón, Qué bueno que no te andamos dio. igual de la memoria. Salvaste. Y bueno, yo era como el animador en esa banda. O sea, Ok. querían que yo fuera el cantante, pero francamente, pues no, me daba muchísima pena y no podía. Entonces, más bien era como un animador, como estos de sonidero, Ujú. de todo ese tipo de cosas. Ok, Entonces, era una banda muy extraña porque además todo era con máquinas, no estábamos tocando realmente nada, sí, programábamos y demás, pero no tocábamos nada. ¿esto a Y qué era, edad era, más o menos? pues, yo creo que como ya más grande, ya como 30 años, Ah, ok, ok. 32, 33, sí, como entre los 30 y los 35. Y pues era, claro, era hobby, no teníamos tiempo, en esa época yo era el tour manager y manager después de Molotov en el Dance and Dance Dance. Yo, So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit Ujú. y pues no nos daba tiempo, ¿no? De este rollo, pero lo que quiero decir con todo esto es que genuinamente estar al frente siempre me dio mucha pena. Ok, ¿No? Siempre me sentí incómodo, como que siempre me ha gustado más estar atrás y como desarrollar a los artistas. Eso me gusta mucho más, ¿no? O producir, o eso me prende muchísimo más. Entonces, bueno, tomé la decisión de jugar fútbol. Empecé a jugar en la Escuela del América, no porque yo le voy a la América, sino porque mis amigos cercanos eh, pues iban a esa escuela de fútbol y era la única que yo conocía. Entonces, entré ahí, me fue muy bien. Al principio jugaba de portero, venía del fútbol americano, entonces como que Ujú, ujú. no, se daba. Pero todo el mundo me decía, los mismos brasileños, estos que les cuento de las batucadas y demás, me decían, no, tienes que estar en la cancha, los porteros ahí se quedan perdidos, no sé qué. ok. Venía jugando de defensa y bueno, para resumir, llegué hasta la reserva profesional con Toluca, estuve a punto de debutar pero de repente, en ese entonces había, pues, ¿saben qué son los cachirules? La gente que Sí, tenía claro, actas de claro. nacimiento De falsas. hecho, yo soy muy futbolero, te tengo que preguntar a quién le vas. Qué buena onda. Pues mira, te voy a ser sincero, hace muchos años que no veo fútbol, creo que el Cruz Azul Ok, me ok. acabó de matar el gusto por el fútbol. Eh, Sí, sí, la verdad es que no ha sí. de ser fácil ser fanático del Cruz Azul. Nada. Y nada, bueno, un día saliendo de entrenar, el que era mi coach en aquel entonces, pues me dio las gracias. Me dijo, tienes el mismo nivel de todos, tienes la misma edad de todos, que no es cierto. Ok. Muchos estaban con actas falsas y eran mucho más grandes en aquel Ujú. entonces, era como muy común, no sé si hasta ahora a la fecha eso pase, pero me dio las gracias y me ofrecieron probarme en Cruz Azul y en Pumas. Yo tenía como 17 años Ujú. y decidí que no quería seguir en el fútbol. Aunque era mi vida y era mi pasión, de pronto pensé que si un extranjero jugaba en mi posición, seguramente estaría en la banca siempre y probablemente me mandarían a una filial en Timbuktu, pagándome 3 pesos en un lugar Ok, posiblemente horrible. Y de repente dije, no, ya dejé la escuela, no voy a dedicarme a esto, no voy a esperar a ver qué pasa. ok. Y me fui primero con mi hermano a San Miguel de Allende y montamos un estudio super hippie donde hacíamos camisetas de estos así como, ya sabes, las típicas de Nueva York que tienen como el paisaje de Central Park o Sí. de Ujú, hippies, ujú. hippies. Y hacíamos ropa para unos amigos que tenían un restaurante en Cancún tipo Carlos San Charles. Y ese fue como mi íntere entre el deporte y la música. Cuando pasa esto, que es cuando yo me voy a vivir solo, como de eso, 17, 18 años. El chiste es que regreso para acá y lo que dije fue, si no me dedico a la música, no voy a hacer nada. Y eso, Entonces, o o sea, entro a la un música, pensamiento, fue como, ¿cuáles son mis fuertes en la vida? O sea, ¿cuáles son mis pasiones? ¿Qué es lo que realmente me mueve? Pues era el deporte y la música, que de alguna manera es esto mismo que les cuento de la cuna. claro. O sea, mi papá jugaba fútbol americano, era súper deportista, mi mamá también. Entonces, ¿tus raíces son de qué país?
mi mamá, de parte de mi mamá, todos son colombianos. Ok, Y de parte de mi papá, mi abuelo paterno era de Santander en España y mi abuela materna era una india tarasca de Michoacán. de acuerdo. En algún momento de la vida se fue a vivir a Los Ángeles y abrieron un restaurante en Los Ángeles, entonces era muy chistoso porque era como, ya sabes, típica como pocha, Ok, sí. a la mitad en español, luego regresó a este pueblito chiquitito en Michoacán que se llama Ario de Rosales y yo perdí mucho la pista del lado de mi papá. Ah, Yo más bien viví casi siempre con la familia de mi mamá, con mis abuelos maternos, que mi abuelo era de un pueblito cerca de Medellín y mi abuela y mi mamá cachacas, bogotanas, como chilangas, digamos. ok, ok. Y entonces, bueno, tengo como también toda esa influencia de la salsa, la cumbia, todo el vallenato que me fascina, todo este tipo de géneros vienen de ahí, pero pues esto, mis dos fuertes en la vida era o la música o el deporte. Y entonces en el deporte en ese momento no vi para dónde y estuve como 2 años de nini, Ok. ¿sabes? O sea, ahí como flotando hasta que de repente yo creo que resoné tanto esto y lo vibré tanto y lo visualicé tanto que tú conoces perfectamente a Leo de la Concha, Sí, claro. la hermana de Amigo. Leo. De hecho, por él iba George a Gonzo a veces también al Monte Albán, porque Leo sí estaba. Exactamente, Leo era Ok, de ok, y ok. Mauricio Olvera y Víctor Ajá, Riquelme, y varios de ahí estaban en el Monte Albán, de amigos de la banda. Y exacto. bueno, estábamos ahí como en el Inter, Ujú. ¿sabes? Ponqueando, porque éramos reponquetos, y entonces de pronto Tere empezó a salir con Oscar López, que falleció hace poco, Sí. que gracias a Oscar López tenemos conciertos en México, esa es la realidad, y a Carlos Genizo. Y Oscar la invita a Nueva York. Tere es, Tere. Eres la hermana de Leo, perdón. Tere, la hermana de Leo. Ah, sí. Perdón, la hermana No, de no, no, Leo está, sí, sí empieza a está. salir con este productor picudazo y se van a Nueva York a la grabación de un disco de Charly García. Y Ujú. cuando regresa a México, ella entra a trabajar a BMG, que BMG ya no existe, y él conoce a Soberón, que en aquel entonces Soberón pues era el único, o César era uno César, no como ahora que ellos se presenta, César Latino, Ujú. Seibra, una cantidad de empresas más. Estaba solo él y él tenía la concesión de todos los venues, de todos los lugares donde se podía tocar, Ok. el equipo y el crew, o sea, y la gente, los técnicos que podían, pero cuando En ese entonces, Gonzo, ¿qué venues había? No, no había. estaba el Palacio de los Deportes, el Ajá, Juan de la Barrera, ok. ese casi no se usa, es donde está la alberca olímpica, Sí, así es. ajá, y el Auditorio Nacional, que todavía no estaba remodelado, Ok, que después ellos dejaron de administrarlo al auditorio. Y pues nosotros nos la vivíamos buscando lugares pequeñitos como para exacto. conciertos más chiquitos, que no había. En algún momento fuimos a este cine de la Condesa, Sí. El Plaza. exactamente, al Plaza, Ujú. pero tenían un tema ahí, los dueños enorme y muy complicado y nunca pudimos, no sé cómo se destapó muchos años después toda esa bronca familiar de Sí, los dueños. pues, de hecho, nunca se concluyó esa obra. Estuvo en obra gris Exacto, toda la vida. Era totalmente. de los Alatriste en un Ah, ok, principio. exacto, exacto, ok, ok. De hecho, ahí vi una vez, no había conciertos en México todavía y Así es. pasaron una película documental de un concierto de AC/DC. Ok. Ahí lo pasaron en el Plaza y me acuerdo que fui muy chavito. Todas estas cosas fueron como mis primeros encuentros con conciertos y cosas así, muy interesantes. Y me acuerdo que haz de cuenta que era avándaro. Todo el mundo fumaba mota en el cine, todo el mundo estaba hasta la madre, o sea, viendo una peli, porque toda esa época el rock en específico fue súper satanizado. Ujú. Como había pasado todo esto de avándaro, si tenías el pelo largo, si tenías aretes, si estabas tatuado, si lo que fuera, Sí, entonces eras un criminal, punto. criminal terrible. Criminal terrible. Entonces, de hecho, yo me hice varias cosas como eso, como diciendo, no porque tenga tatuajes, no porque tenga aretes, no porque tenga el pelo largo, no porque sea así, soy un delincuente, ¿no? Y era Claro. como eso, toda esa época fue eso, como ser esa contracultura y Sí. romper todos estos, ¿sabes? Todo esto que estaba establecido de hecho, yo entro a Telehit a hablar de, bueno, ya estoy brincando mucho en el tiempo. Bueno, No importa, después, me encanta cómo brincas, vas y vienes. Está ok, increíble. perdónenme. No, al Este, contrario. Vuelve López, se conoce con Soberón, y a Soberón, pues como no era un tipo que hubiera hecho shows grandes jamás, las agencias de booking, las agencias
que venden los shows de estos tipos de artistas enormes, no te venden los shows si no has hecho shows durante cierto tiempo y te reconocen y saben que puedes hacerlo. Entonces López habla con Soberón y le dice, te propongo que nos asociemos. Yo abro OLP Producciones dentro del Palacio de los Deportes, que era donde estaba Ocesa, y me traigo a Carlos Genizo de Nueva York, que es mi socio, y él hace booking desde Nueva York para Sudamérica y Centroamérica. Okay. Ah, perfecto. Entonces, cuando llega Genizo a México, dice, yo necesito 2 asistentes. Y esos 2 asistentes fuimos Leo de la Concha y yo. No. Increíble. O sea, realmente pionero de cuando se empieza Pionero. a desarrollar la industria de los conciertos. Como... El primer concierto fue nuestro. O sea, el primer concierto que fue en Excess, Genizo me dice, Genizo era un rockerazo que se había salido de la época de la dictadura y tenía una banda que se llamaba Avalancha en Argentina, era el baterista de esa banda, un tipazo, lo adoro. Él no sé si está en Chile o en Estados Unidos, no lo sé, de aquí se fue para Chile. Y el tema es que cuando llega Genizo me decía, che, ¿a quién traemos, loco? Y entonces era así de In Excess, porque In Excess en ese momento estaba fuertísimo. Dale, vamos a traer In Excess. Todo era por fax. Y trabajábamos en una oficina que no tenía ventanas dentro del Palacio de los Deportes, de 10 de la mañana a 10 de la noche, sin salir, sin ver la luz del día. Teníamos estos de neón y escribíamos, hasta la fecha lo hago, escribíamos todo en estos blocs amarillos. Ay, qué bueno. Me quedó esa escuela, me quedó esa escuela. ¿Tú también? Yo a todo lo anoto, yo soy de libreta. Ok. Y entonces el rollo es que él nos escribía los mails para estas agencias de booking a mano y nosotros lo pasábamos en la máquina de escribir y mandábamos los faxes. Y así hicimos los primeros shows. Así hicimos, estuvimos juntos. Hicimos Peter Gabriel, que él tenía la exclusiva de esa gira con Peter, que venía ay, esta mujer. Sinead O'Connor. Exactamente. Sí, con Shiny. De hecho, hoy sale un show, Goncito, que justo platico de ese concierto. ¡Ah, qué chingón! Ajá, no, hoy no, sale mañana. Ok, lo voy a ver, lo voy a ver, sí, lo voy a ver. Y hablo. Tú aventaste un poema y él lo levantó. Lo leyó. Sí, eso está. Conté un poco lo del increíble chaleco también, que era mi mamá de los 60. Ah, claro. ¿Te acuerdas? Y yo luego me arrepentí, obviamente, después de años. No, claro, todos le regalamos algo. Fíjate que Ricardo Reyes, otro amigo, perdón que yo hable de tantos nombres. No, es que sí, pero estoy hablando como de la banda de amigos que nos movemos. Claro. ¿No? Se entiende, Me obvio. acuerdo que cuando entramos al camerino a ver a los In Excess, le dijo Hutchins, el vocalista, le dijo a Ricardo, qué increíble está tu cinturón. Era un cinturón como el chaleco de tu mamá, de su mamá, de los 70, con lo de paz y amor, y se lo quitó y se lo regaló. Y me acuerdo que Hutchins se lo cotorreó y le dijo, y qué padre está tu camisa. Y entonces le dijo, no. ¿No? Y de ahí nos fuimos a Danzú, ¿se acuerdan de Danzú? Claro. Ahí los llevamos. Y me acuerdo que él todo el tiempo me decía, quiero que por favor pongan esta rola de los Happy Mondays. Y tal rola de los Happy Mondays. Y el DJ no la tenía. Yo tenía el CD en la casa. Y pues, yo siempre he vivido muy cerca de ese Danzú, de Félix Cuevas. Y entonces me fui caminando a la casa, fui por el disco, regresé, se lo di al DJ y bueno, pues todavía se puso mejor la fiesta. Y digamos, qué increíble. Ahí empieza mi historia en la música, ¿no? En efecto. Y bueno, perdón, me cansé. Entonces, Es que Gonzo nos interrumpió y fue a abrir la puerta. Estoy solo. Y entonces, bueno, el tema es que de ahí hicimos muchos shows increíbles. Después hicimos en el Auditorio Nacional antes de que lo remodelaran, que además fue una pena porque no fue nadie. O sea, iba poquitita gente y el Jazz and Blues Festival 2, pues la neta lo llenamos de puro monstruo. O sea, ¿cómo? B.B. King, Albert King, Robert Cray, Robert Ford, Buddy Guy, o sea, la crema, ¿no? Chick Corea, Patitucci, los que me digas así, los tops del blues y del jazz en ese momento. Ahí estaban. Ahí estaban, ¿no? De hecho, Albert King, creo que al poco tiempo de que tocó aquí se murió, un tipo
Yo mido 1,87, él debe de haber medido como 2 y pico, con unas manos de este tamaño. La guitarra se le veía diminuta, siempre enojado, un blusero así típico. Todo lo contrario, por ejemplo, a B.B. King y a toda la gente de B.B. King, que todos ellos eran súper elegantes, todos de traje, guapísimos, como poco como hasta medio gangsters, ¿no? Como en ese look medio Sí. gangsteroso, ¿no? Ujú. Y muy lindos, muy interesantes, muy educados, todos unos tipazos. Y bueno, yo me acuerdo que Genizo me decía, che, acá todos son unos hipócritas, en Europa se quedan afuera para escuchar a estos maestros, ¿no? Y sí, nosotros estábamos tristísimos porque decíamos, ¿cómo puede ser? Claro. Claro, también hicimos un festival muy largo, en donde de repente volteabas y ya era como terminal de la ADO. Ya estaban todos jetones a cierta hora. O sea, también Sí. nosotros estábamos como calando al público mexicano y el público mexicano Claro, estaba finalmente eran acostumbrado experimentos, 100%, eran 100%, experimentos. 100% porque ustedes saben, ¿no? Aquí no había shows. No Había había habido este de Queen en Puebla, que fue un desastre. A un desastre. presentación. Hemos hablado de todo esto en diferentes episodios. Gonzo y yo, con Diana lo he mencionado, que la verdad es que todos mis respetos a todos los músicos en general, ¿no? Pero hablando de rock en particular, a todos los que de verdad se enfrentaban a todo y no tenían forma de exponer ni había radiodifusoras, estaba Ah, todo en contra, todo De en hecho, contra. todo estaba en contra. claro, de hecho, parte de la idea de este proyecto Ajá. también va de toda la gente, o sea, que, por ejemplo, estábamos platicando y decíamos, sí, siempre ven cuando ya la gente es famosa o siempre la mayoría de las ocasiones se entrevista al solista, pero ¿qué pasa con toda la gente que está atrás, que es la que hace todo esto? O el Claro. guitarrista, o sea, siempre o sea, la historia es muy cortita la que pueden contar. Ujú, ujú, Y en ujú. este caso la producción, todo lo que hubo atrás de todo lo que estás diciendo, para que ahorita todos los que tienen los conciertos como el día de hoy, fueron Claro. gente como tú, como Imagínate, ustedes, claro, estamos de No, acuerdo. no, no lo sé, Gonzo, y eso que comenta Diana es buenísimo. La verdad es que gracias a todos ustedes Sí, que fomentaron, pero yo creo que crearon uno de los mercados, si no es que el más grande del mundo, de no haber tenido show, o sea, vienen artistas y dan 6, 7 fechas que ninguna otra ciudad del mundo pasaría. Es así increíble, es increíble. Y tenemos un mercado de millones de de personas y millones. somos amantes de la música y los adoramos y nos desvivimos por los artistas que queremos y no, México es un fuera de serie en todos Oye, los... Gonzo, y regresando un poquito a esto, me Ujú. imagino que una de las mayores dificultades a las que se enfrentaban era por cuestión también de gobierno, de los permisos, Claro, estaba era por ahí siempre la súper, cosa, era muy limitado. Pues es que realmente estábamos muy limitados por todos lados. O por sea, todos lados. por ejemplo, las compañías de discos, que yo también trabajé en EMI algunos años, eh, tienen payola para los artistas pop. O sea, se designa, o en aquel entonces, yo creo que todavía sigue habiendo en las mm, plataformas, estoy seguro. Pero bueno, en aquel entonces, con los programadores de la radio, pues se designaba un budget muy grande. Le estoy hablando hasta de departamentos. O sea, no es ok, broma. Departamentos, carrazos, que llegaba el jefe de promoción de radio o con un portafolio lleno de lana, así de verdad, Ujú. o con las escrituras de un departamento o con la factura o de un coche al programador de la radio para que pusiera a ese artista pop 20 millones de veces el Ujú. sencillo en la radio y entonces, claro, lo oyes y lo oyes y lo oyes, termina siendo un super hit. claro, Ujú. Eso contracorriente. claro, eso nunca pasó en el rock. No, Jamás hubo un peso para el rock. Si no despuntabas, aunque fuera un poquito, nadie te apoyaba. Nadie te apoyaba en lo más mínimo y seguía siendo como este tema, pues, de drogadictos, satánicos, Claro, violadores, asesinos, todo lo malo que te puedes imaginar, sí, eso era la gente rockera. Entonces, así es. también hubo en ese entonces como mucha unión entre las bandas y era como jalar todos para el mismo lado, ¿no? Tratando de abrir brecha, de abrir lugares donde se pudiera tocar, de demostrar que cada quien desde su trinchera, pues que no, que el hecho de que te vistieras así o te gustara cierto tipo de música o cierto tipo de cosas, no te hacía ser un mal tipo o un criminal o un, Sí, por no. Entonces, supuesto, por supuesto. no, pero en aquel entonces sí era así. Yo me acuerdo que, bueno, siguió toda esta etapa, había
había pasado esto del concierto de Rod Stewart también, pero no pasaba mucho. Había muchos intentos de Rock 101, que Rock 101 pues para mí fue la estación que cambió a México. Ok. Otra supervisora musical. ¿Por qué? ¿Por qué para ti fue la estación que cambió a México, Gonzo? Porque ellos empezaron a hablar y a enseñar de una manera muy interesante. Creo que todos eran muy chicos y eran muy talentosos Ujú. y muy comprometidos con como con esta lucha de cambiar, de demostrar, de abrir otros espacios, de cambiar la mentalidad. Y bueno, para empezar, el eslogan era idea musical y siempre te presentaban el disco hablándote de quién lo había producido, Así es. en qué año, quiénes eran los que estaban en el proyecto, en la banda, y te hablaban un poco de la canción. En el inicio de toda una era, primeras aproximaciones Hutchins y compañía en The Swing. Álbum 1984 producido por Nick Launay con Original Sin. Pecado original producida por Nile Rodgers al frente. In Excess. Beethoven. Arte radiofónico. Y bueno, pues de ahí salen personajes maravillosos como Lynn Feinstein, que yo la amo y la adoro. Lynn, hoy por hoy, yo te diría que es la supervisora musical más pesada que hay. O sea, ella creció con el Negro Iñárritu, con Cuarón, y es la que hace la supervisión musical. Ellos son amigos desde hace muchos años, desde Zeta Films. Su primer chamba como supervisora, y que realmente yo creo que ella no lo hizo al 100, porque no había esta cultura del supervisor musical como tal en México. Cuéntanos antes de seguir, ¿qué es ser supervisor musical para los que no están familiarizados con el tema? Por ejemplo, para una película, para una serie, en mi caso, como yo trabajo, yo recibo el guión o los guiones de cada capítulo, leo todo, voy marcando. No me gusta digital, me gusta imprimirlo, lo siento, yo sé que No, es lo mejor, ajá. pero yo soy viejito, entonces me gusta ir marcando y en esta escena me gustaría que sonara tal cosa, ¿no? Entonces depende, si tú estás produciendo también el score, ¿a qué va a sonar la historia? Entonces, basado en el perfil psicológico de cada uno de estos personajes y de la historia en general, yo voy armando toda esta música que va a acompañar y voy proponiendo. Las series, por lo general, son de los productores y las películas son de los directores, o sea, los que mandan. Entonces, pues el acercamiento es más en las series hacia los productores, de hacia dónde quiero ir y qué quiero que suene y ver si coincidimos y si llegamos a buen puerto. La música es complicada en el sentido de que todo el mundo cree que sabe de música y todo el mundo cree que es muy fácil y no terminan de darle, al menos aquí, estoy hablando de México y de nuestra experiencia con todo este boom de las producciones, con toda esta demanda de contenido de series, películas, etcétera, etcétera, no terminan de valorar y de entender, primero, que la música vale lo que aporta. Hay canciones que son bestialmente caras, pero no terminan de entender que son pues, música de la historia de la humanidad, que están ahí y estarán ahí para siempre. Y que tú tengas esa canción en tu proyecto es un lujo muy grande. Así es. Vale lo que te aporta, porque tú oyes una canción de alguna banda que te guste, que conectes o que no, pero ahí la descubres y conectas con la escena y entonces es otra, ¿sabes? Es otra experiencia completamente diferente y te aporta sentimientos y sensaciones increíbles, que los clásicos del cine dicen que no deberías de utilizar música, ¿no? Porque es trampa. O sea, todo lo que no sea de la actuación y de la dirección y de la fotografía como tal, en frío, en seco, es trampa. Cosa que a mí me parece... No, pues hay formas, ¿no? O sea, realmente es creativo y nada debería de estar, nada está determinado tiene que ser a fuerza de esta forma para que sea bueno, ¿no? Pero fíjate que me ha tocado trabajar con muchos directores de muchos géneros y los que son más de cine de arte sí son muy clavados en ese sentido. Sí. Casi no usan música. Cosa que a mí me parece una locura. En algún momento con algún director de estos de arte me decía, no, Gonzo, las películas que están con música, sí, esto es porque son tan malas que necesitan una canción para que las apoye.
Entonces yo le dije, pues no, yo creo que no, porque entonces me estás diciendo que las películas de Jarmusch son terribles, me estás diciendo que las películas de Lynch son terribles, que las de Sorrentino Exacto. son terribles, que las de Tarantino son terribles, y yo soy muy fan de todo ese cine. Yo crecí con ese cine, ese es el cine que me gusta. A mí una buena rola en un buen momento es Claro, así. O sea, Fight Club en esa última escena con Where is My Mind, ¿no? O sea, es así de... Y podemos poner juntos miles de claro, ejemplos de lo que Miles. pasa con una rola, ¿no? Y no necesariamente lo veo como una trampa, al contrario, lo veo como un plus para todos, ¿no? Ujú. Pero sí es un poco como en esa onda. Y bueno, el tema es que vas desarrollando como toda tu idea de a qué tendría que sonar. También están, ya en la parte del score es más como el himno de Diana, el himno de George. Ya sabes que cuando Diana va a aparecer por ahí empiezan a sonar ciertas notas que son las del personaje de Diana, Así es. ¿no? O el personaje de George, o, ¿no? Entonces todo este tipo de cosas las vas planeando, las vas planteando y después viene una locura que es, ya una vez que te hace, claro, tú tienes un presupuesto y no te puedes salir de ese presupuesto. Y por lo general el presupuesto de música es chiquitito y Ujú. muchas veces pellizcan de la música para terminar la postproducción y entonces te queda todavía menos dinero. no, Realmente tienes que ok, hacer muchos malabares, no es como en Estados Unidos. Aquí no terminamos de entender eso que les decía, que hay que invertirle a la lana, digo a la música, meterle ujú, buena lana, porque te va a regresar con un montón de beneficios, ¿no? claro, Meterle para sacarle, ¿no? Es así. Y aquí todavía no ahí va, pero no terminamos de entenderlo todavía bien, ni todavía lo consideramos como algo primordial, cuando para mí, genuinamente, pues es primordial la música, sí, sí, o sea, totalmente. es otro sentimiento más, ahí vas te va llevando también, ¿no? Te va ayudando también en muchas cosas. En fin, Eso me imagino también, Gonzo, te ha ayudado. Bueno, en el ratito que llevamos hablando, pues ya nos has hablado de muchos géneros de música, pero ujú, a lo que iba en particular con esto es que también te tienes que volver muy creativo porque hay un presupuesto y la que quisieras no alcanza, voy a encontrar 100%. alguna que pudiera suplir, ¿no? Así Y es. tienes que saber de mucha música para encontrar joyitas en lo no tan comercial o Así es, popular o exacto, escuchado. lo dijiste como es. Es así. O sea, así tienes, todo el tiempo estás en esa, en cómo resuelvo, dónde pongo mis money shots, ¿no? O sea, dónde realmente vamos a invertir la lana en este capítulo o en esta Exacto. película. ¿Cuál es la escena? ¿Cuál es el momento donde voy a meter este rolón y lo demás veo cómo le hago? ¿No? Voy viendo cómo, Ok. pues eso ya es también de muchos años. La gente, yo ahora veo que hay cantidad de supervisores musicales nuevos, Mm, pero no terminan de entender que la supervisión musical no es curar música. Curar música, perdón, no quiero ser grosero ni nada por el estilo, pero un simio puedes poner una buena canción. O sea, no es nada más de tener buen No, gusto, no, no. es de saber cómo encontrar a los compositores de la canción. O sea, nosotros hicimos una canción, ¿tú con quién, Diana, estás firmada en tu publishing? Tú, George, ¿con quién firmaste en tu publishing? ¿Quién tiene el porcentaje más alto de la canción? Ese que tiene el porcentaje más alto de la canción es el que va a dictaminar cuánto cuesta la canción. Y por Ujú. lo general es el publishing, la parte editorial, ok. la parte autoral, es el que marca y determina lo que va a costar. O sea, yo sé que si una canción me vale del lado del publishing, del lado editorial, $10,000, en realidad me va a costar $20,000. Ok. Porque por lo general el lado del máster, que es la grabación, empata el precio que te está dando el publishing. Aunque claro, de repente el publishing te puede dar un número, pero pues el máster es el máster de Bowie o es Mm, el máster de los Rolling Stones y entonces el máster de repente te puede decir no. no, Es más, mira, por ejemplo, Bowie es mucho más fácil que te autoricen a hacer un cover a que te dejen utilizar un máster original. sí. Un máster original de Bowie es para campañas mundiales, Ujú. cuesta millones de dólares. Millones. No hablamos de miles de dólares, hablamos de millones de dólares. Y entonces los cuidan muchísimo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que antes de entrar a esto decía, puta, ¿por qué ponen música tan fea?
La verdad. Ok. Y ahora Sí. yo veo las producciones donde trabajo y digo, sí, ni puedo. Al principio sufría muchísimo. Me Decía, imagino. esta canción no la pondría, es que esto no suena a lo que yo quiero. O un director aferrado o un productor aferrado, no, Claro. es la rola, pero no es una rola horrible de una banda que no viene al caso, no, no Sí. la quiero. ¿Saben cuándo dejé de sufrir? Cuando entendí que eran obras por encargo, que no es mi película, por más que me apasione, y no Claro. es mi serie, y por más que la sienta así. Ok. Entonces, si tú me estás contratando para ayudarte a hacer una obra por encargo y que yo te resuelva todo este mundo tan complicado de la música, porque es genuinamente muy complicado. Ujú. Entonces, pues yo me tengo que acoplar a lo que tú me estás pidiendo. Yo no Claro, puedo... finalmente es trabajo, pero tendrás tus productores y tus directores con los que compaginas y son los favoritos, ¿no? Claro. O Y tienes más campo de acción. que son musicales también y que no necesariamente tienen un Exacto. lenguaje musical, pero sí tienen ese feeling y saben a qué quiere sonar. Y hay ciertos directores que justo eso, ¿no? O sea, como sabe cómo decirte o por dónde llevar. Y tú también te vas dando cuenta, a él no le gustan los agudos, a él no le gustan las guitarras, a él no le gustan los teclados, los pianos no le gustan, no le gustan notas más graves. Entonces vas como viendo por dónde, ¿no? Y lo otro es soltar y disfrutar y no amargarte la vida porque no quedaron las canciones que tú querías que quedaran o que no suene exactamente como tú querías o porque tuviste que hacer millones de malabares para que con 7 pesos pudieras terminar de musicalizar una serie o una película, ¿no? Entonces, ese realmente, para mí, ese es uno de los puntos más importantes de la chamba de la supervisión musical. Primero, tener todos los contactos y saber cómo moverte y en dónde buscar con editoras, porque de repente hay canciones de los 70 de editoras que ya no existen. O que las compró, por ejemplo, todo el catálogo de, ¿se acuerdan de Musart? Discos Sí, Musart. claro. Claro. Bueno, todo ese catálogo se vendió y la familia que era dueña de Musart se quedó con poquititas canciones. ¿Quién se llevó ese catálogo? ¡Puf! Para dar con quién tiene esas O canciones. sea, O sea, también un investigador privado, te lo totalmente. juro, esa es la chamba del investigador privado, Sí, te lo sí, sí. juro, es Ah, así. Y nos reímos con mi coordinadora, Patti, nos reímos ok. muchísimo porque es de verdad así de, No, me bueno, queda vamos a clarísimo. investigar, ¿no? O sea, por ejemplo, a Lynn le pasó, eso me cuentan, Ok. con Cuarón en Roma, que Cuarón a fuerza quería una canción de esa época de los 60. Y la buscaron y la buscaron y la buscaron y resultó que el heredero del compositor era un hippie que vivía en no sé qué parte de California que jamás contestó. Y si ese hippie que tiene los derechos no te autoriza No y no te da el puedes. ok, no la puedes usar. Puedes. Entonces, de pronto también eso es una locura, ¿no? O por ejemplo, los italianos y los españoles son muy lentos y muy caros. Entonces, de Mira. pronto también es medir esas cosas, ¿no? Puta, ¿cuánto tiempo? Me puedo tardar 3 meses en que me contesten de una canción. Entonces, tienes que medir los tiempos, tienes que medir la lana, tienes que más o menos tener una idea de cuánto te puede costar cada canción a ojo de buen cubero, basado en tu experiencia. Me alcanza para esto, esto no. Por ejemplo, ahorita, el 20 de este mes, Ujú. ya pasamos, ¿verdad? Bueno, ya se estrenó. Ok. Ya se estrenó. No, es que vamos a salir el 24 o el 31. El 30 y vamos a salir este episodio es el de fin de año. Ok, bueno, entonces el 20 se estrenó. Ok. Ok. Se estrenó. Ok. Cindy la Regia, ¿no? Que pues si tú Ok. dices, tiene No que ver. edites esto, Diana, está muy bueno. No, no, es que es Gonzo, o sea, El 20 ok. estrenamos Cindy la Regia. Y Cindy para mí fue un reto muy grande porque, no, o sea, parece broma, pero mucha gente te ve y dice, no, pues este güey ya está ruco para hacer una serie de teenagers, ¿no? Mm. Y te tienes que meter al mood que oyen los chavitos, que están oyendo los morros ahora, qué les gusta, desde el corrido tumbado, el reggaetón, el urbano, bueno, tantos y tantos géneros que hay por ahí, ¿no? Otra vez ha vuelto muy fuerte el hip hop, el rap ha vuelto Sí. fuertísimo, ¿no? Entonces, pues tienes que volverte a papar de lo que ya conocías y abrirte a un montón de cosas Estos que chavos están más en control ahora de sus cosas que los de antes, ¿eh? sí, seguramente.
O sea, seguramente. independientemente de ahorita lo que estén escuchando, cuando ellos están haciendo sus proyectos, ya no los están soltando tan fácil. O sea, Seguro, ya es claro. directo con muchos independientes, ¿no? No sé, Sí, ¿has sí, eso está notado? increíble, claro, no, 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 en ese sentido de la independencia está súper fregón. Claro, todo tiene un precio desde mi Sí, punto de vista. La Claro, independencia también ha traído y la tecnología ha traído una baja de calidad desde mi punto de vista muy grande. Y sí. no porque, no quiero sonar a como sonaban nuestros papás, ¿no? De, es, Pero es, pasa, pero pasa. Gonzo, es que es irremediable, es señor. irremediable, Es ¿no? irremediable. A mí me Pero pasa. genuinamente, ¿no? ¿No les pasa a ustedes que de repente dices, ay, Sí, que todo sea, ¿quién es el Ya que está son haciendo cosas, 20, son cientos de millones de genios musicales y no, no. ¿sabes? O sí. sea, de O sea, repente, hay 3 como millones de canciones nuevas todos los días. todos los días, No. es una monstruosidad. Y entonces todo es desechable y nada dura, pero lo ves en todo, las películas, las series, la Sí, música, todo absoluto, la ropa, todo se ha convertido en desechable, las familias, las relaciones, absolutamente todo se ha convertido en Todo desechable. era mejor en nuestra época. Yo creo que Eso lo alcanzamos, vamos a pero ya, estar pasando de generación en generación, señor. Seguro que sí, y mira que de verdad yo trato de adaptarme y de respetar y de entender. Lo hablaba con mi hermano que me lleva 11 años, él odia todo este tema de hablar inclusivo, ay, ¿no? yo también. A mí la verdad no me importa. Porque vos lo pediste, porque vos lo reclamaste y las compañías discográficas se ven presionadas a hacerlo. Llamamos a todos los cantantes y los obligamos a grabar todos sus temas de nuevo para adaptarse a la presión social de los jóvenes de hoy. Llega Música Inclusiva. Le CD que ustedes esperende. Para allá, no deja de pensar. Música Inclusiva. Tuvimos que reunir a todos los músicos otra vez, adaptarles todas sus letras y grabarlas de nuevo, para que vos te quedes conforme. Un día de session que se le pensé, iba a ser el día menos pensado. Música Inclusiva. A los reggaetoneros no hizo falta hacerles grabar de nuevo, porque directamente en sus canciones originales ya no se les entiende un carajo de lo que dicen. O sea, lo que pienso es, lo mismo decían de mí cuando me puse un arete, lo mismo pensaban de mí si me pintaba las uñas, lo Claro. mismo decían de mí si oía tal tipo de música. Si ellos necesitan que hoy les respetes el hecho de que se consideren un elle, pues órale, está Eso es chido. muy interesante la perspectiva. Lo que pasa es que aquí te estás metiendo con un idioma y estamos hablando de algo plural, no de algo individual. Claro, claro. Yo Pero no Yo tengo creo que es lo que le problema. pasa a tu hermano. Quiero pensar que va por ahí. Claro, ¿lo pero aceptas? sabes que es un momento, claro. Sí, o sea, mira, por ejemplo, a mí me cansa si entre tú y yo o entre nosotros hablamos de ella. No, es que ella, yo te digo, ay, no mames, Ya por no, no, favor, no me hables así. Pero si yo voy a un grupo de gente Ah, claro. que conozco, sí puedo decir ellas, no me pasa nada, no me importa, Sí. porque No. entre ese Yo, grupo, Yo la verdad no lo utilizo y no tengo ningún problema, también estoy de acuerdo. Lo único que no me gusta es que me satanicen si la cago, porque sí, ya hay muchas totalmente. A mí formas y tampoco me gusta. términos A mí tampoco me gusta. y Y me está muy parece muy cabrón. ridículo también. Yo Me parece, respeto a todos y de yo verdad, también. lo digo de corazón, Exacto. Sí, Diana me conoce, no tengo problema ni de estatus, ni de raza, ni de género, ni de lo que te guste, nada. Pero también si la cago en un término de esos nuevos millones que hay, pues que tampoco me satanicen mira, ni digan que soy un contra ellos o cosas claro, y un enfermo. homofóbico, lo que exacto, Ajá. Mira, nada más. las grandes plataformas, Netflix, Amazon, todas ellas exigen que hables incluyente, Ok. ¿no? Y por ejemplo, decirte, qué guapa estás, qué bien te ves, ya no lo puedes hacer. Exacto. Está Incluso, considerado incluso, o sea, acoso. en el ambiente de trabajo pasa. Claro, Y no claro, en puedes, esas grandes no oficinas, Diana. puedes. Yo no puedo. O sea, por ejemplo, yo llegaba, hace poco me pasó con una productora que es jovencita, con la que hicimos Cindy, Cindy la Regia. y Sale en estábamos Netflix, ok. en Netflix, salió el 20. Y Ah, sale, ok, salió. Salió, sale. Exacto, en Netflix el 20. Ok. Ahorita les cuento toda la historia de cómo llegar a la música
Ok. de ti. Y entonces, Órale. claro, de repente le dije, oye, qué bien te ves, estás haciendo ejercicio, pero se lo dije genuinamente, nunca en la vida Obvio. la onda, sino más bien de cariño, de qué guapa estás o qué bien te ves, George, no más estás echando tiros. Se lo puedo decir a un amigo, se lo puedo decir a una Claro. amiga. No tengo un problema decir, estás guapísimo, güey, te ves hecho un tigre o tú estás Sí. guapísima, qué bárbara. Hoy por hoy no puedes, todo el mundo se quedó mudo, mudo. Es que te puede traer un problema Ah, claro, si a esa fuerte. persona se le bota la Además, canica. ¿sabes qué, Ajá. Gonzo y Diana? Yo creo que los que más batallamos, porque además todavía estamos como a la mitad, o sea, todavía tenemos, y a mí me gusta tener mucho contacto con jóvenes, en fin, pero son los de nuestra generación los que más estamos batallando con, no diría adaptarse, por adaptado estamos, pero entrarle a todos los nuevos términos y la forma en la que ven las cosas. No, pero es que sabes que es que A aparentemente nosotros es nos la libertad educaron, que está muy lejana a eso, porque sabes que también estás quitando esta parte de la expresión que acaba de decir Gonzo, va mucho más allá, él ni le estaba claro, es que así nos es educamos, genuino, así es algo crecimos. que dices, ya no puedo decir porque ya no sé cómo lo van a tomar, como dijo Gonzo, se le vota quién sabe quién y no sabes en el Y además, Así es. francamente, aunque yo sé que muchas de estas cosas suenan a viejito, que no. también ha dado un humor muy divertido, porque no necesariamente tiene que ser el bullying ni nada por el estilo, y creo que de repente si lo hablas en corto sin la intención jamás de ofender a nadie, sino Totalmente. de cómo te diviertes de ti y cómo te burlas de ti, ¿no? Porque yo Claro. me Así la risa así de es. todas mis cosas, me burlo todo el tiempo y joteo y me muero de la risa. O sea, de verdad, no tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Nosotros crecimos en eso. Íbamos Claro. tuve cantidad de amigos gays, tengo una cantidad de amigos gays, amigos travestis, no importa, cada quien lo que quiera, pero este tema le pasó, no me acuerdo exactamente quién, que le dijo querida en un correo, ¿no? En una de estas plataformas trabajando, a una chica y se puso iracunda. ¿No ves que mi firma es que yo soy ella? No me Sí, digas por querida, favor, no exacto. soy tu querida. Y entonces, ese tipo de cosas sí es donde yo digo, entonces ponte una camiseta que diga yo soy ella, para Y me entender. gusta que me digan Y me así. gusta que me digan ella, ¿no? Y claro, entiendo que tú en tu firma pones que eres tal, o si te Sí, gustan las sí. mujeres, te gustan los hombres, o si eres estricto, si eres, no estás definido, ¿no? Pero, puta, si alguien te lo dijo en ese sentido, pues caray, no te está tratando de lastimar ni de No, no, no. ofenderte. Y No, es porque parte de nuestra esencia, Gonzo, es de Claro, educación, es una parte riquísima de la forma de ser del mexicano en particular, también, ¿no? claro, por supuesto, de chulearnos, de decirnos, de levantarnos el ánimo, Exacto. de echarnos Y, piropos. y de decirlo, porque como tú dices, con tu banda y todo, pues, ¿cómo aguantábamos carrilla? O sea, sí, no manches. toda la Bueno, del mundo, yo vivo pero como en apodo. se le podía decir muy bonito al gordito, se le Sí, podía decir muy bonito al que le gustaba jotear, al así es, que así era es, huevón, así etcétera, etcétera, etcétera. Y así es. Y no sin pasaba. dolo, con esa, Pon tú que sí. De repente te podían fregar con ganas de molestarte y de ah, joder. claro, no, por supuesto. Bueno, ni hablar, ¿no? O Pero sea, bueno, ¿cómo te saludas tú con tus amigos, Gonzo? ¿Cómo les decimos a nuestros amigos más sí, cercanos? claro, Olvídate, claro, claro, eso, claro, claro. me Gonzo oyen desde toda la hablando, vida a besos, A ¿verdad? veces a A todos mis besos, amigos, igual, claro. Siempre nos parejo. hemos saludado a besos. En mi casa me enseñaron así, con mi hermano siempre me saludé de beso. O sea, sí, es que sí, para sí, mí todas esas cosas son muy normales y muy naturales. Entonces, creo que si lográramos encontrar un equilibrio y no tomáramos todo tan, ¿sabes? Como tan ofensivo, podríamos fluir todos más. Y si ellos fueran un poco más, ellos o ellas, fueran un poco más, quizás amorosos y comprensivos o sí, empáticos y decir, a ver, empáticos. estos pinches viejitos no entienden nada, vamos a Em- explicarles. empáticos y me voy a atrever a decir también inteligentes, que pueden Claro, entender que se está viviendo es un proceso y que no pueden pasar estas cosas de la noche a la la noche a la mañana. Si me mañana, inventas un término o un género nuevo, pues 100%. eso es un proceso, o sea, Y que está todo padre va. y es respetable y es su momento y así lo quieren vivir. Claro, Quieren que no, su vida total. esté chido, vale, Qué órale. bueno, qué Pero bueno. a estos extremos, en todos los sentidos,
Además, bueno, ya esto es meternos en aguas muy No, vamos profundas. a tener varios shows contigo. Exacto. Te lo prometo. Sí, Pero obvio, bueno, obvio. Sí. saliéndonos de todo este mundo Ajá. y volviendo como todo el tema de la supervisión, No, y por te pasó ejemplo, con lo de con Cindy, que Cindy, estabas diciendo ajá, que, o sea, es una generación. era un reto, es un A reto ver. bastante importante porque, Claro. pues imagínate, yo cumplo en febrero 56 años y todo esto es de chavitos de 15, 16 años o menos. Entonces, para mí, conmigo, era un reto y llevaba mucho tiempo como dándole la vuelta a qué va a sonar esto, ¿no? ¿No? Ujú. ¿Cómo conecto? Y eso, hablaba con amigos de Monterrey, ¿qué están escuchando los chavos? Ok. Cuéntame qué está pasando, me metí a las listas, pero de todas maneras no terminaba de conectar con a qué quería que sonara. Ok. De repente de Sony, de la parte de la editorial, me invitaron a un Songcamp, ¿no? Donde durante una semana en los estudios de Sony, en un estudio están trabajando un productor, todos jovencitos, Ujú. un productor con varios músicos, ¿no? Chavitas, chavitos, de diferentes bandas, de diferentes géneros, y van creando canciones, ¿no? Van componiendo rolas y van sacando rolas. Y luego este grupo se mueve y se mezcla con otro, y es una dinámica muy interesante y muy padre en donde todos estos chavos van creando, ¿no? Música. Y me invitaron el último día, o sea, ya me habían invitado y no había ido. Ok. El último día me habló y me dijo, vente, hoy cerramos, ven a conocerlos y ven a ver lo que estamos haciendo. Y dije, bueno, va, pero de verdad, yo estoy claro en que sí, genuinamente, todas las cosas que me pasan y la música que encuentro viene de otro lado. O sea, nada es genuinamente mío, es un puente, porque hay cosas que se los juro, estoy así buscando música y de repente me paro en una porque sí, la pongo y esa es la canción. Claro. Ok. No, eso no es tuyo, eso vino de otro lado y te ponen ahí, ¿no? Te la ponen enfrente. Y aquí pasó eso. Me acuerdo que entro al estudio y estaba Mauro Muñoz, un productor de Monterrey que quiero mucho, con otros dos morritos terminando una canción y de repente el morrito dice, a ver, tira la pista, no sé qué, y él en el celular tenía y todos vestidos súper diferente. Eso Ajá. el zoológico estaba muy padre. Este era más Ujú. de botita de gamuza, vaquerita, con pantalón negro muy pegado, ya sabes, así más Ok. como en esa onda. Y el otro compa, no, el otro compa era más como de hoodie y como de tallas más grandes, ya sabes, como en este rollo, ¿no? Y de repente empieza a cantar la canción y esa canción era como si lo hubieran escrito para Cindy. Entonces dije, esta rola es de Cindy. Y Wow. voy al otro estudio y esa otra rola era para Cindy. Y voy al otro. Entonces terminé comprando veintitantas canciones de ese Songcamp, ¿no? Ves, si no hubieras, o sea, Y entonces de repente había pensado en Toy de Control Machete, que trabajé con ellos hace muchos años, ok. y dije, a ver, Toy Monterrey, esta parte cumbianchera, toda esta parte la puede llevar él, ¿no? Y de repente pienso en Camilo Lara, del Instituto Mexicano del Seguro del Sonido, del El Seguro Social, sonido. del Yo. sonido. Ok. Y digo, Camilo también es bueno para la cumbia y para todas estas cosas, y él puede jugar en el mundo fresa, porque Cindy es ultra fresa, pero también hay un mundo cuando bajan de San Pedro a Monterrey, que es Monterrey y es mucho más Claro. banda, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cómo hacemos que estos dos mundos se puedan unir, ¿no? Y de repente dije, ¿sabes qué? ¿Cuáles son las rolas que más me prenden? ¿Cuáles son las rolas que más me gustan, con las que más conecto? Esta. ¿Quién produjo esta? Pues uno era Mauro, uno era Dani Obregón y el otro era Álvaro Valencia. Mm, Dani y Álvaro, Chepe y Obregón son colombianos. Uno es de Medellín y el otro es de Bogotá. ok. Y saben que de allá salió todo esto, o sea, bueno, es de Puerto Rico, pero realmente Colombia adopta este sonido del reggaetón y del urbano y todo esto y lo lleva a otros niveles, ¿no? Entonces, el de Medellín, pues imagínate, o sea, aunque no es un máximo para nada el reggaetón, pues ha producido cantidad de artistas reggaetoneros en Colombia. Y Mauro, pues es un productor ya un poco más grande, él ya está como en los 40, Ok. de Monterrey, que entiende perfectamente ese sonido de Monterrey.
Y Chepe tenía otras producciones lindísimas que tenían un sonido más como más urbano, más Bogotá, no tan Medellín y el reggaetón necesariamente. Entonces, pues con el sueldo de un escorista, me siento a Ok. negociar con los tres y les digo, a ver, ¿quieren hacer el score de Cindy? Los tres y se dividen el sueldo les dije, no es mucha lana, pero van a tener un crédito, es una serie que es importante porque Claro, Cindy es una marca, ¿no? Desde que era un cómic, desde que era, creo que después podcast, no sé muy bien todo el proceso, pero siempre ha sido como muy famoso el personaje. A la película le fue muy bien, entonces inmediatamente dijeron sí, porque algo lindo que está pasando ahora es que cantidad de compositores, de músicos, de productores, están volteando y están queriendo entrar a hacer cine. Quieren hacer score, quieren trabajar en el cine. Y es maravilloso para mí porque justo de lo que hablábamos, cómo se ha transformado la industria y cómo funcionan ahora las plataformas y que todo es tan desechable, eh, pues ganan muy poco, necesitan millones de personas dándole play a su canción para ganarse 3 centavos. Y y a ahora para veces no ven ese play, no lo ven, no ven un céntimo, muchos de ellos. Y si ven, los ven a 20 años, 3 pesos, literal. Entonces, el hecho de que tú puedas incursionar en este otro mundo, pues primero, aunque no sea mucha lana al principio, te está entrando mucho más lana de la que te puede entrar claro, una una plataforma de plataforma, esas. sí, sí. Tienes una promoción mucho más grande, porque estás ahí, no estás entre un millón de canciones que están cambiando todo el tiempo. Entonces, el que ellos volteen es maravilloso y el que se vayan abriendo ellos mismos este otro mundo, como lo hice yo y como lo han hecho otros músicos con los que yo trabajo, que venían de Santa Sabina, de otros grupos, Ujú, ahora ujú. son escoristas muy reconocidos, me llena y me da mucha felicidad porque veo que hay posibilidades de hacer otras cosas, hay otros mundos, no todos son estas plataformas heladas que por un lado me parecen estupendas, sobre todo en mi caso, porque no tengo que tener 100.000 millones de discos y buscar entre Ujú. nosotros, sino lo tengo aquí y busco y curo y hago mis playlists y hay miles de playlists armadas ya por otras personas. Entonces, hay una facilidad muy grande, pero toda esta información de quién compuso, quién fue el ingeniero, quién fue el productor, en qué estudio se grabó, cómo es el arte. Nosotros nos pasamos meses viendo una portada de un disco, cómo se vestía, Claro, qué hacía, ¿no? Las letras de cada una de Las las letras. canciones, ¿no? Hoy todo eso se ha perdido y acá vuelve, desde mi punto de vista, vuelve a ok, recuperar otro sentido en el cine y en las series. Y los músicos que lo están descubriendo y que lo están viendo lo comprueban. Y luego es, güey, ¿qué más hacemos? ¿No? ¿Qué otra serie? ¿Qué otra película? ¿No? Entonces, este mundo me parece formidable, me parece estupendo. Y les digo, me traje a estos tres productores, ellos me ayudaron a hacer el score y muchas de estas canciones fueron producidas por ellos y por muchos otros. Hay de todo, hay gente de Río Roma, de Patti Cantú, de cantidad de morritos emergentes que ok, tienen un talento increíble y que ahí van, y que no, de verdad, ya lo verán, no es el típico reggaetón que a mí me da mucha flojera, en donde todos son los más infieles, todos son los más cogelones, todos son los más padrotes, todas son las ok. más padrotas, ¿no? O sea, ahora resulta que toda esta generación son, puta, ¿cómo se llamaba esa película de antes? ¿Cuál? El macho biónico, ¿no? Todos ellos son machos biónicos y Ajá, ellas son, sí, hembras biónicas, ¿no? O sí, sea, no, sí. Y entonces, para mí, lo digo como viejito también, el que los morritos hoy por hoy escuchen corridos tumbados, que cambió completamente, ¿no? Porque los corridos de antes, de los Tigres del Norte, tus que adoras, George, de los Tigres del Norte, no, yo sé que George no lo delate, los Tigres del Norte, por eso se le digo, porque he ok, visto un poquito donde es que cantan horrible. ah, En aquel entonces, ok. los tigres, Y para empezar, los Tigres del Norte y los corridos son nuestro rap, y esa es la realidad. ¿tú Y hiciste algo de los Tigres del Norte para Prime Video o no? sí, claro, ese documental de los Tigres del Norte. Sí. Sí, claro, No, no, estuvo, no, ellos cuidado, ellos son unos rockstars uf, monstruosos. Y la historia de ellos es de llorar, así decir, lo que estamos hablando ahorita. Hay quienes están destinados
y ese es su camino y van para allá, así hayan salido de un pinche pueblito miserable en Así Timbuktu. es. ¡Pum! Han sido, bueno, esos tipos han representado a México donde quieras, con quien quieras, y Así son es. reconocidos en el mundo entero, son unos monstruos. Oye, Y o sea, además- vamos a de verdad a necesitar varios. La parte 2, sí, No, claro, 2 y 3. 2 y 3. 4. O sea, Temporada varios 1. shows. No sé si quieras dárnoslas. O sea, Claro, porque hay feliz mucho de que hablar estar con contigo. ustedes. Realmente tú eres un experto en Qué todo esto. divino. ¿No? ¿Sí? Sí nos vas Claro, a dar las chance de veces. estar. Oye.